sobre sus impresiones, percepciones en relación al informe pericial que tuvieron la oportunidad de revisar el viernes en el trabajo independiente. Entonces, les agradecería que vayamos participando de forma individual. Espero no tener que preguntar. Entonces, quien quiera empezar, contar brevemente cómo le fue con la revisión del informe pericial y qué dudas tienen al respecto. Ana Milena Díaz, cuéntame, ¿cómo te fue con la revisión del informe? ¿Qué reflexiones tienes, qué percepciones acerca de tu rol como trabajadora social al realizar este tipo de informe en un contexto como el colombiano, teniendo en cuenta que, pues, precisamente en Colombia, en nuestros informes tienen carácter de concepto pericial? Ana Milena, ¿tienes problemas con el audio? ¿Me respondes, por favor, por el chat? Gracias. Karen Dayana, ¿cómo te fue? Mientras Ana Milena responde, ¿cómo te fue con el informe pericial, con la revisión? Karen Dayana Cuero, abandonó la reunión. Profe, Javier, ¿puedo cuéntame. participar? Profe, Ah, ya entró profe, Cari. Ajá, dime. Ana Milena, profe, qué mientras pena. tanto, Javier, Karen y Ana Milena, por favor, la respuesta en el chat. Continúa, Javier. Pues a mí me pareció bastante interesante, ¿verdad? Porque eh, el informe pericial pues es bastante completo, ¿no? Porque hablaba de todas las condiciones, tanto de la familia, pues de los, o sea, de los padres de la madre, pues mal dicho, así como del papá, ¿no? Y hablaba de algo muy interesante que era la paternidad social, creo que era, profe, en donde se tomaba como el estudio a fondo sobre la familia del padre del menor y se hablaba de todas las condiciones, ¿no? Pues laborales, económicas, el estado de la casa donde vivía pues el papá, tanto el papá como la mamá. Entonces me parece pues que este tipo de investigaciones tan completos pues es como muy interesante de realizarlos, ¿no? Porque así pues se va a saber a ciencia cierta que, o sea, si el padre o la madre pues son como adecuados para el cuidado del menor, ¿no? Y en este caso, pues como decía que la mamá estaba como más enfocada en el trabajo y en el estudio y pues decía que aún sabiendo así que la abuelita del menor era la encargada del cuidado, negaba, ¿no? Como este derecho al padre que si era interesado por su hijo. Entonces vemos que esta realidad es como muy pues de Colombia, ¿no? Es donde las madres a veces como que se impiden que el hijo, sabiendo que va a tener como repercusiones en su desarrollo psicosocial, e impide, ¿no? Este contacto con el padre, así el padre pues sea responsable y responda, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, la verdad, este tipo de estudios periciales me parece muy interesante, profe. Gracias, Javier. Karen. Y sí, profe, qué pena es que antes en vez de encender el micrófono colgué. Pero, Ok. pero, o sea, sí, lo que a diferencia pues de Javier, lo que me llamó la atención fue, y me parece poco común, fue que, o sea, la madre como que le negaba al padre, pues estar pendiente del niño, ¿no?
Y pues sí, o sea, este informe pericial nos permite incluso evidenciar esas cosas como, pues desde mi percepción, poco comunes y llegar como a la conclusión, pues, de que el niño necesita ¿cómo se puede decir? Como ese apoyo parental de las dos partes, porque incluso en este caso, la que menos estaba, pues era la madre. Incluso el papá, pues solicitaba y demandaba, en vez de que, pues sea la madre, no sé si me haga entender. Pero sí, me parece muy interesante y pues no, la verdad, desde mi conocimiento no sabía que hacíamos este tipo de informes, profe. Gracias, Karen. Me voy a permitir leer lo que nos dice Ana Milena. De acuerdo con el informe, es interesante porque da un estudio minucioso del caso para que el padre no se le siga impidiendo el derecho a ejercer su paternidad. Además, es un informe completo, puesto que se conocen las condiciones sociales tanto del demandado como el demandante. Entonces, mire, hay una cosa bien interesante y es que ustedes deben entender que hay un contexto administrativo y un contexto que ya es judicial. El contexto administrativo está en comisarías de familia, está en los centros zonales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y ya la forma como se da es que si no surte el proceso administrativo, se da el proceso judicial, ¿sí? Entonces hay varias cosas que son bien importantes tenerlas en cuenta, ¿sí? Y cuando ustedes aborden todo esto que lo están haciendo con el profe Jorge Hernández, y cuando vayan a la realidad, existen muchos imaginarios, ¿sí? Muchos imaginarios en torno a esto que ustedes tienen que intervenir, ¿no? Existen muchos imaginarios en torno a, al restablecimiento de derechos de niños y niñas frente al solicitar alimentos, y en el solicitar alimentos está el vestuario, la educación, ustedes ya saben todo eso. En la regulación de visitas, entonces hay cosas en las que la ley son muy claras y es que quien no cumple derechos no exige deberes, ¿sí? Quien no cumple deberes no exige derechos, perdón. Eh, en el sentido de que hay imaginarios precisamente ligados a que eh, el padre dice, hay ocasiones en que nosotros nos encontramos, sobre todo en contextos muy pequeños, municipios, entornos rurales, donde las mamás dicen, uno se encuentra con una mamá y una mamá muy atemorizada que no tiene quien le responda por su hijo, hablando en términos coloquiales, el padre no responde. Eh, lo reconoció, se desentendió, nunca más lo volvió a ver, a veces le pasa 2.000 pesos cada año, o le pasa, yo he conocido casos donde las mamás le dicen a uno, sí, cada mes el niño se encuentra con el niño aquí en el parque y le da 2.000 pesos de pan, ¿sí? Suele suceder. Y no cumplen deberes, y la principal amenaza con la mamá es, si vas al bienestar familiar, te lo quito, ¿sí? Y ahí es donde surge la importancia del trabajo que nosotros hacemos, de hacer psicoeducación, de enseñar, de hacer que las personas reconozcan cuáles son sus derechos, ¿sí? De hacer entender a las personas a qué pueden acceder y cuáles son sus deberes, ¿sí? Pero por otro lado también que las personas entiendan los procesos y que ustedes, así como lo cuentan en ese informe pericial, hagan un ejercicio juicioso, minucioso. Ahí es donde se destaca precisamente la importancia, ¿no? De hacer una visita. Ahí habla de que el trabajador social o la trabajadora social hacen visitas, revisan, reflexionan, miran documentos, ¿sí? Y de allí determinan. Ustedes
a través de una historia, de un informe social, van a ser los ojos de una autoridad, los ojos, los sentidos de la autoridad que va a tomar el nombre. Y creo que no lo hablé con todos ustedes, pero con Harold y con Federico el viernes que revisábamos la historia social, yo les decía, cuando ustedes están directamente con la persona, cuando ustedes están frente a una persona, ponen en juego todos sus sentidos, ¿sí? Y es, yo veo, yo escucho, yo alcanzo a sentir las emociones, los pensamientos, los sentimientos que esta persona me está transmitiendo a través de su lenguaje no verbal, del verbal. Y había una cosa que yo les decía a ellos, a Harold y a Federico, también está el oler, ¿sí? Y se acuerdan cuando yo les decía que había revisado los teteros del niño, yo lo primero que hice fue olerlos. Una persona nos puede demostrar que está en consumo, que está mal, porque hace días no se toma un baño, por ejemplo. ¿Sí? Y eso también es intervención, es conectarte con lo que le está pasando al otro. ¿Sí? Es conectarme con lo que le está pasando al otro y eso se logra precisamente con ese afinamiento de nuestros sentidos y con la empatía que nosotros logramos crear con la otra persona. ¿Entendido? ¿Alguna otra reflexión adicional frente a la historia social? Frente al informe pericial? Camila, Diana, Erika, Federico, Juan David, Lisbeth, Natalia. ¿Algo más? Pues, profe, no, pues la verdad era un informe muy completo, como dijeron mis anteriores compañeros, y además, pues, de que, pues, de acuerdo a lo que venimos haciendo, como decir, en la historia social, em, pues es algo similar, ¿no? Sino que con el hecho de que en el caso de la lectura, pues se hace, como decir, de corrido, ¿no? De corrido esa narración, no se utilizan como que cuadros y todo, y, o sea, o tablas para expresar la información, sino que a través de la narración, eso me pareció interesante. Y, y también de que y también de que, ajá, como usted, profe, decía que es importante que nosotros vayamos incluyendo la temática de otras asignaturas. Ahí yo miraba que, pues mencionaba, por ejemplo, la pirámide de Maslow y así, ¿no, profe? Entonces me pareció muy interesante ese informe, profe. Gracias, Andrea. Bueno, como les había dicho la semana pasada, hoy vamos a reforzar un poco lo referido a algunos elementos del diseño de la intervención, como para que ustedes también vayan afinando sus conceptos y la forma como direccionamos a una persona hacia la intervención, hacia la derivación de servicios y demás, y luego vamos a ver modelos de intervención. Eh, Posterior a eso, yo les voy a enviar un caso. eh, Creo que Elizabeth no ha llegado, seguramente tiene algún inconveniente. Entonces, Víctor, te agradecería que tú les compartas el caso. Esa es su segunda nota para este corte. El ejercicio es individual, ¿sí? El ejercicio es individual. Espero no tener inconvenientes en torno a plagio, a copia, porque en el momento en que yo encuentro que dos trabajos se parecen, los anulo los dos.
Entonces no nos arriesguemos a eso. Como les digo, el ejercicio es individual. eh, Tiene todos los contenidos de la historia social, me hacen una historia social completica, con diagnóstico y con, con plan de intervención, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto. La diferencia es que en el plan de intervención ustedes no me van a hacer el cuadro, van a colocar las actividades que ustedes creen que se van a hacer, eh, las actividades que ustedes creen pertinentes que se van a hacer para que esta persona mejore. ¿Está entendido? El trabajo me lo entregarían el viernes hasta las 3 de la tarde, ¿sí? Entonces, van a tener tiempo para hacerlo y les doy el tiempo no para que lo hagan a las carreras, para que lo hagan de forma concienzuda, con todo el análisis del caso, de la forma como lo hemos aprendido a hacer. ¿Preguntas? ¿Dudas? Pregunten con confianza, no hay problema. Profe, entonces, o sea, nos dice, profe, que las actividades ya no las debemos colocar en cuadro, o sea, así como nos la presentó la anterior clase, ya no, o sea, de corrido, algo así. Solo de corrida. Las Ah, actividades, listo. ¿no? Entonces, si yo voy a hacer remisión al psicólogo, entonces me colocan remisión al psicólogo de la fundación o al de la comisaría de familia, ¿sí? Ustedes van a tener un relato bastante completo, ¿sí? Que tiene muchos más elementos de los que hemos visto para que elaboren su diagnóstico y su diseño de intervención. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Profe, Dime. o sea, esas actividades solamente las nombramos o hay Las, que poner también como recursos y esas no, cosas. solamente las nombran, ¿sí? Las nombran y me dicen dónde remitirían, ¿sí? En el caso de remisiones. ¿Dónde lo remitirían? No me coloquen recursos, no van a colocar el objetivo, lo vamos a hacer como se hace en la realidad. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Ok. Vamos a empezar entonces con la exposición del día de hoy. ¿Están mirando mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces les decía que ahorita les voy a dar como unos puntos o recordarles algunos puntos que seguramente están implícitos en lo que nosotros ya hemos visto relacionados con los elementos para un adecuado diseño de la intervención. Eh, lo habíamos mencionado, el diseño de la intervención comprende dos tipos de contenidos, uno que es el general, donde se tiene en cuenta en el plan, programa o proyecto donde nosotros nos encontramos. Les había mencionado que nuestras intervenciones siempre van a estar sujetas a, a la política pública de la institución, organización donde nosotros estemos trabajando. De la cual se derivan programas o proyectos. Entonces, ¿ustedes ya vieron estado con el profe Víctor? Sí, profe. Sí, profe. Listo. ¿Entendemos lo que es un plan, un programa y un proyecto? ¿Sí lo entendemos? Sí, profe. Ok. Para no entrar eh,
a determinar, pues, digamos, cosas específicas en ese sentido. Entonces, miren, eh, a nivel de organización del Estado, generalmente nosotros contamos con una normatividad muy grande que tiene que ver con la garantía de derechos de las personas, y eso es bajado a la realidad colombiana a través de planes, programas y proyectos, ¿cierto? O sea, el plan es lo más general, el programa en términos de qué tan grande es, el plan es más grande, luego sigue el programa y luego sigue el proyecto. Entonces nosotros podemos encontrar algo muy grande que puede ser el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, y dentro del Sistema Nacional de Bienestar Familiar se encuentra precisamente todas las acciones que determinan el restablecimiento de derechos de niños, niñas, adolescentes en el territorio nacional, ¿sí? Esto forma parte precisamente de los programas que desarrolla el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿sí? Forma parte de, de esos programas que atienden necesidades específicas, y esto puede estar derivado en proyectos más pequeñitos, ¿cierto? Entonces, les voy a colocar un ejemplo precisamente de ICBF. Entonces, yo me encuentro con un niño con discapacidad, que está en alta vulnerabilidad, bueno, ¿sí? Y ese niño precisamente no tiene aseguramiento, no tiene atención médica, vive en una vereda, seguramente su mamá por desconocimiento o por la no accesibilidad a los derechos en salud no ha acudido a afiliarlo a la EPS porque ella tampoco conoce sobre eso. Entonces, y aparte tienen unas necesidades de tipo socioeconómico que le impiden, ¿sí? Asumir este tipo de cambios y transformaciones en la vida, ¿sí? Dentro de los lineamientos del ICBF, que son esos proyectos, ¿sí?, en los que nosotros estamos, se encuentra uno denominado hogar gestor. Y el hogar gestor está determinado por un subsidio que se puede entregar a los niños. No sé si ahora ha cambiado, pero antes eran niños víctimas del conflicto, que estén con amenaza de reclutamiento, y niños en una vulnerabilidad altísima, por ejemplo, los niños con discapacidad que necesitan algún tipo de apoyo económico para poder solventar algunas necesidades. Entonces, hacemos la visita, determinamos necesidades y sugerimos, recomendamos que el niño sea incluido en el programa o en el programa de hogar gestor, por ejemplo, y que se derive para él un subsidio, y ya en las acciones que se van a desarrollar, precisamente cuando este niño entra al programa, se hace un seguimiento a la entrega del recurso, de cómo él mismo se está invirtiendo en favor de los derechos del niño o niña, ¿sí? Entonces, aquí nosotros estamos bajando de algo muy grande, que es la norma, y los planes de desarrollo, los programas del gobierno, a cosas más reales, más pequeñas, ¿sí? Que van en la lógica de empezar esa intervención individualizada. Entonces, vamos a tener en cuenta algunos elementos importantes, y aquí está precisamente la aplicación de la pirámide de necesidades de Maslow, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que atendemos? Lo primero que atendemos son necesidades de tipo fisiológico para garantizar la existencia y el bienestar de la persona. Entonces, cuéntenme, según Maslow, ¿qué es lo primero que hay que atender? ¿Qué es lo que está en la base de la pirámide?
Necesidades fisiológicas, profe. Sería la alimentación, profe, primera que todo. Ujú. La salud, profe. La vivienda. Ajá. Miren la fotografía. ¿Qué miran ustedes ahí en esa fotografía? Un hogar que no está en buenas condiciones. ¿Qué puede haber pasado allí? Cuéntenme. Avalancha. Una avalancha, ¿cierto? Si yo tengo a este niño que está frente a una casa destruida y que enfrentó una avalancha, que enfrentó lo que pasó en San Andrés y Providencia con el huracán, ¿sí? ¿Qué será lo primero que le puedo, o qué es lo primero que yo tengo que buscarle a este niño que está allí? Lugar donde estar, puede ser un albergue, una casa de paz, no sé, un lugar donde pueda él estar tranquilo sin la necesidad de pensar de que su casa se destruyó, no va a tener dónde vivir. Listo. Entonces, lo primero que vamos a atender, si una persona, ¿sí? Si una persona, ustedes tienen que analizar es cómo llega la persona. Entonces, no a todo el mundo le vamos a ofrecer casa y comida, ¿cierto? Sino vamos a determinar prioridades de cómo la persona llega. Entonces, con base en esta fotografía, lo que yo voy a hacer es posibilitar que este jovencito, este niño, pueda tener un albergue y pueda tener comida, ¿sí? Las necesidades para garantizar el bienestar de la persona y la existencia. Eso quiere decir comida, techo, ¿sí? La curación de las heridas, si es que está golpeado, si es que está enfermo. Eso es lo primero que vamos a hacer. Luego pasamos a las necesidades de seguridad que están relacionadas con el sentimiento de sentirse seguro físicamente a nivel de salud y empleo. Listo. Tenemos a este niño que junto con su familia fue afectado por un huracán. Sus papás también están afectados. Su padre, como consecuencia de esta situación, llevó, al tratar de sacarlos a ellos de la casa, se golpeó un brazo, está fracturado. El señor tenía que, o él tenía un trabajo en la playa, tenía un kiosquito en la playa y como consecuencia de toda esta situación, pues no hay turistas, la familia de eso, digamos, él es el proveedor principal de la familia y ahorita no hay ingresos, el señor está fracturado, hay dos niños y la esposa. ¿Qué pensaríamos a nivel de necesidades de seguridad? ¿Qué buscarían ustedes? ¿Me están escuchando, por favor? Dentro de ese segundo nivel, ¿qué podemos proveer para esta familia? ¿Qué le tendríamos que buscar? El señor no puede trabajar. Profe, de pronto buscar unos Ajá, recursos económicos. ajá, recursos económicos. Entonces, generalmente la atención humanitaria,
tiene previsto precisamente el brindar esa atención y luego sostener a la familia, por decir algo, con mercados durante 4 meses y hay un programa de la alcaldía donde se está haciendo eso y dicen que hay que llevar documentos de identidad y demás. Entonces, ¿ustedes qué hacen con esta familia? Profe, pues colaborar en estos, pues colaborarles para que se gestione y puedan acceder a un cupo de estos programas o, y pues por ende pues a las ayudas, ¿no? Que los beneficien. Ajá, listo. Bueno, primera observación. Si ustedes están desempeñando un trabajo, ustedes no colaboran y no te estoy regañando, ¿no? Es que nosotros asumimos y los funcionarios a veces asumen, ¿sí? Que dentro de sus funciones, que son de obligatorio cumplimiento, a veces ustedes se encuentran con un funcionario, con un servidor público que les dice, vea señora, yo le voy a colaborar haciéndole la gestión y haciéndole el documento. En el caso de la gestión pública y de los trabajos que ustedes vayan a hacer, ustedes cumplen con unas obligaciones y facilitan el acceso a los derechos de las personas. Entonces, yo voy a eh, remitir, a gestionar, ¿sí? Entonces, yo puedo gestionarle un cupo a esta persona para que sea censado y pueda recibir, por ejemplo, esos mercados. ¿Listo? Bueno. Pasamos después a las necesidades de índole social o convivencia, que es la ausencia de afecto, pertenencia a un grupo, ausencia de estima y reconocimiento, valoración, faltas de elementos para la autorrealización. ¿Allí qué iría? Por ejemplo, si una persona siente que cuando se le cayó la casa, que el señor se fracturó y demás, el proyecto de vida se le fue al piso, ¿sí? Y aparte de eso se enteraron de que unos primos están muy afectados, que uno de los primos está desaparecido. ¿Qué se necesita ya en esta última parte? Profe, pues no sé, ¿no? En esta parte yo creo que pues es necesario a través de la intervención pues potencializar la capacidad de afrontamiento de los afectados, ¿no? Para que asimilen la situación por la que acaban de atravesar, incluso si los daños pues son más, eh, pues más decir más intensos o que tuvieron muertes dentro de la familia a causa de esta situación, pues sería como remitir, ¿no? A psicólogo, prestar la ayuda psicosocial. Muy Ayuda, bien. no, profe, pues remitir. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Ujú. Entonces, miren, en esta última parte estamos hablando de el acompañamiento, ¿sí? De eso que es necesario realizar para que las personas vuelvan a recobrar su confianza, para que las personas vuelvan a resignificar, ¿se acuerdan de la terapia narrativa? A reescribir la historia, ¿sí? A pensar en una historia más esperanzadora. Obvio, yo, y decía, creo que a ustedes les he dicho, hay algo que siempre recuerdo de mi profesora de trabajo social comunitario, y es que ella decía,
no le dicten talleres románticos y les hablen a las personas de cosas así súper bonitas y de sus sueños y demás cuando tienen el estómago vacío. Y eso es cierto, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que entender cuáles son las prioridades de las personas, entender que hay personas que pueden necesitar eh, abrigo, alimentación, la curación de sus heridas, ¿sí? Luego vincularlos a apoyo de tipo humanitario, entonces las colchonetas, el menaje de cocina, cuando suceden este tipo de desastres, los pañales para el niño, las toallas higiénicas para la señora, estoy hablando de contextos humanitarios, ¿sí? Y luego, y paralelo a esto, todo esto se está configurando como apoyo psicosocial, ¿sí? Porque le estoy brindando lo que la persona requiere en el momento que lo está requiriendo. Hay personas que no nos llegan con necesidades de tipo físico, material, fisiológico, ¿sí? Sino que desde que entran precisamente a la solicitud de apoyo, están requiriendo el acompañamiento psicosocial, están requiriendo ese acompañamiento más desde lo emocional, desde la salud mental. ¿Listo? Entonces, y que eso va de la mano del restablecimiento de los derechos de las personas, del acceso a los derechos de las personas. Entonces, si yo me acuerdo del caso de la señora que tenía el niño con la enfermedad respiratoria, desde un primer momento, esta persona está necesitando la empatía, el acompañamiento, el direccionamiento, como les he dicho yo siempre, desde la psicoeducación, desde explicarle, y eso ya es acompañamiento, de entender qué es lo que le está pasando, de no juzgar y poder encauzar a esta persona a lo que requiere, ligado siempre a la perspectiva emocional, a la perspectiva humanista. ¿Sí? ¿Está entendido? ¿Está entendido? ¿Me están escuchando? Ok, bueno. Sí, profe. Los objetivos de la intervención reflejan la finalidad de la intervención, ¿no? ¿Para qué yo voy a hacer esto? ¿Por qué lo estoy haciendo? Entonces deben ser realistas, adaptados a las condiciones particulares de las personas, su entorno y lo que representa la institución. Les he insistido mucho en esto. Entonces, la particularidad de lo que estamos atendiendo, el contexto, ¿sí? Como tal, define precisamente la forma como vamos a intervenir y qué es lo que la persona necesita. Cuando hablamos de las condiciones particulares de las personas, es allí cuando se requiere que ustedes hagan el análisis del contexto. Entonces estoy en un contexto campesino, en un colectivo étnico, estoy tratando con una mujer, con una persona con orientación sexual diversa, estoy tratando con niños, niñas, estoy tratando con adultos mayores, estoy tratando con adolescentes. Condiciones particulares de las personas, contexto, ciclo vital, identidad de género, orientación sexual, ¿sí? Esas son las condiciones particulares de las personas. Por eso les he insistido mucho en que las intervenciones no se estandarizan, sino que se dan de forma particular. Por eso es importante escuchar cada historia. Va en la lógica de lo que representa nuestra institución u organización donde yo estoy trabajando. Entonces, yo ya les decía, si están en una institución del Estado que se encarga de la protección y garantía de derechos, va en esa lógica, ¿sí? Si están en una fundación, ¿sí? Si están en una fundación, si están en una organización no gubernamental, que se encarga precisamente de todo lo relacionado al acompañamiento, a
a víctimas, a migrantes, a madres cabeza de hogar, a colectivos étnicos, al fortalecimiento de asociaciones campesinas y demás. Su intervención va en la lógica del quehacer que ustedes tienen o el rol que desempeñan de acuerdo a la institución u organización donde están trabajando. Que sean factibles, deben adaptarse a las capacidades del usuario, ¿sí? Entonces, si yo tengo una persona que no tiene capacidad de pago, incluso las que tienen capacidad de pago, que no tiene capacidad de pago, cuyos ingresos son bastante bajos, eh, y está ya en un proceso ante, digamos, ante un juzgado, y usted lo primero que le dice es, ay, usted lo que tiene que hacer es contratarse un abogado, ¿sí? Y este tipo de procesos son costosos, lo referido a la patria potestad es costoso, entonces, pero necesariamente tiene que contratarse un abogado y tiene que hacer la valoración particular de su hijo por un psicólogo que sea conductista, ¿sí? ¿Será que eso está bien? Si yo estoy mirando que esta persona no tiene los recursos, no tiene las capacidades para hacer las cosas que yo le estoy sugiriendo, ¿eso es factible? ¿Qué pasará con esta persona si yo le digo eso? Profe, ella no lo hace. Ujú. Va a desistir, ¿cierto? Va a desistir del proceso. Claro, profe. Ujú. ¿Qué vas a decir, Catherine? Profe, eh, sí, profe, incluso que se sentiría como frustrada que llegue por algo, incluso tenga que la misma necesidad económica que tiene se vuelva un problema más para pues no poder acceder a esos medios que le intervengan pues en su situación. Ujú. Bueno, en la realidad, quiero que ustedes se pongan a pensar en sus realidades, ¿sí? En las realidades de su familia, del tío, de la prima, de la abuelita, de la mamá, de todas las personas que conviven con ustedes, o de personas, de amigos, amigas que incluso ustedes conozcan. ¿Han escuchado una historia similar a las que yo les conté? Que fueron a la EPS, que fueron al juzgado, que fueron al ICBF, que fueron al colegio buscando una solución y llegaron frustradas y dicen, yo dejo eso ahí, yo mejor no sigo insistiendo. ¿Han escuchado eso? Creo que es Sí, algo profe. muy común, ¿no? Sí, profe. Porque no solamente pasa que le digo, profe, pasa en varias personas, sino que también le pasa a uno directamente. Y Ajá, suceden cosas de que uno deja los procesos, por ejemplo, en los procesos más que todo de citas médicas o donde depende la salud de nosotros, hay procesos que se quedan ahí y uno dice, no, pues ya, qué pereza, que voy a ir yo por allá si me van a devolver. ajá. Miren, entonces ahí estamos hablando de entender la dimensión particular de las personas, ¿sí? Entender que si tiene nivel educativo, que si no lo tiene, que si yo le digo a una persona, eh, tengo que saber a quién le digo, ¿sí? De acuerdo a su nivel de educación, de acuerdo al contexto, de acuerdo a su historia personal. Mire, métase a la página www salud yo no sé qué, y ahí agenda su cita. Le puedo decir eso a una persona que viene solita, que tiene 80 años y que me contó que no tiene a nadie más. ¿Eso es factible? No, no es factible, ¿sí? Y no es ético, no es ético que por afán, por desconocimiento de la realidad de una persona, tratando de salir del paso, yo le ofrezca cualquier cosa, ¿sí?
Entonces, ojo con eso. Acuérdense lo que decías ahorita. O sea, ¿cuántas veces nosotros hemos desistido de cosas porque la orientación que nos dan no es acorde con lo que nosotros necesitamos? No nos brindan, digamos, una atención más particular, más personalizada. Entonces, es importante que la intervención que nosotros propongamos entre en la lógica de que eso que nosotros queremos sea factible, ¿sí? Entonces, acuérdense siempre de esto. Ustedes tienen que reconocer las capacidades, esas historias que rodean a las personas y desde allí formular los objetivos. Pertinentes, deben mostrar una lógica y deben ser consensuados, ¿sí? Entonces, va en este mismo sentido, en entender que lo que yo le estoy pidiendo a la persona, que lo que yo estoy sugiriendo que se haga, va en sintonía con lo que está requiriendo y que está dentro de un mínimo acuerdo con esa persona, ¿sí? De que en este momento usted puede hacer esto, pero más adelante vamos a hacer esto, ¿sí? O en este momento no es posible que yo vaya a la cita que usted me está diciendo, pero yo creo que en 2 semanas sí. Entonces, lo que pasa, hay gente que le dice a uno, le dice, vea, lo voy a remitir a psicología. eh, mm, Sería interesante que a psicología vaya esta semana, mañana, ¿sí? Y a veces las personas te dicen, yo le voy a pedir un favor, lo que pasa es que ya pedí permiso hoy para venir acá y, y mañana no me vuelven a dar permiso. Entonces, lleguen a acuerdos, establezcan cosas que sean pertinentes para la persona, ¿no? Entonces, no nos debemos sentar en una sola posición y decirle, yo no sé, lo que pasa es que usted tiene que venir mañana, yo no sé cómo es que usted va a arreglar allá en su trabajo. Las personas tienen una vida, ¿sí? Tienen unos tiempos. Entonces, siempre lleguen a concertaciones, siempre traten de llegar a acuerdos con las personas. Cuando las personas entienden que son obligadas, coaccionadas, se desmotivan, ¿sí? Independientemente de lo que sea que ustedes estén atendiendo, la persona tiene que llegar al pensamiento de que ustedes están ahí para ayudar, ¿sí? Siempre les voy a insistir en eso. Ustedes están allí para ayudar, para entender, para escuchar, ¿sí? No para causarle problemas mayores a las personas. Así sea la situación más álgida, la más difícil, pero deben hacer entender, ese es el mensaje que nosotros siempre tenemos que entregar. Y se los he dicho siempre, hay ocasiones en que uno tiene que asumir un lenguaje como más directivo, como más, cuando estamos trabajando para las instituciones del Estado, por ejemplo, eh, desarrollamos ese tipo de lenguajes. Es que usted tiene que hacerlo, ¿sí? Es que usted tiene que hacerlo, pero dígalo de la forma en que la persona entienda que no es por fregarle la vida, ¿sí? Sino porque llegue a un nivel de bienestar o que sus hijos estén en un nivel de bienestar interesante, ¿sí? Es que hay que llevar a los niños a crecimiento y desarrollo, ¿sí? Pero no es porque yo lo quiera molestar, sino que es para evitarle a usted que a futuro tenga mayores costos que asumir como consecuencia de, por ejemplo, de que no lleve al niño o a la niña a que sea vacunado, ¿sí? Entonces, es esa forma de cómo yo digo las cosas, de cómo yo hago entender al otro que mi función aquí es propender por su bienestar, no fregarle la vida, ¿sí? Es eso, es entrar en sintonía con lo que las personas necesitan. Los objetivos deben ser claros, enunciados en un lenguaje comprensible, conciso, que las personas que lean entiendan lo que queremos hacer. Entonces,
Eh, es importante que nosotros vayamos precisamente en la lógica de decir queremos o el objetivo es, coloquemos un objetivo, prevenir el consumo de sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes, ¿sí? De la institución educativa El Peñol, ¿sí? Ese es un objetivo, claro, concreto, preciso, ese es un objetivo. ¿Sí? Hay personas que les dicen, haga un objetivo. Entonces, prevenir el consumo de sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes de la institución educativa El Peñol con el propósito de formar mejores personas para un mañana, teniendo en cuenta que el municipio ha sido muy afectado. Eso ya no es un objetivo. ¿Sí? Los objetivos son claros. ¿Qué buscamos? ¿Listo? ¿Entendido? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Reflexiones en este sentido? Está claro, profe. Listo. Ustedes me dicen, continuamos con modelos de intervención, se toman unos minuticos para que vayan a tomar el café, yo ya tomé café, yo ya desayuné, no tengo problema, ustedes me dicen. Ustedes me dicen, ¿continuamos o nos tomamos 10 minuticos? Con confianza, ya llevamos más de un 10 semestre. minutos, profe. Listo. Bueno, 10 minutos, 8:25 nos encontramos. Gracias, profe. Ok.
Ok, ya estamos por acá. ¿Ya regresaron? Hola, Hola, profe, sí. ¿cómo están? ¿Quién más está? Por favor, digan ya. Hola, profe, ya. La profe. Ya, Listo. profe. Listo. Vamos a continuar entonces. Espérenme que tengo que presentarles. Listo. Listo, estamos mirando la pantalla. Sí, profe. Sí, Sí, listo. profe. Bueno, entonces, cuando hablamos de la intervención, ¿sí? Nos estamos, o la forma como intervenimos, se da de acuerdo a modelos teóricos que ya están establecidos, ¿sí? Esos modelos teóricos tienen, digamos, unas características específicas y están basados precisamente en una perspectiva teórica en función de cómo se interviene, ¿sí? De cómo se interviene. Vamos a mirar. Entonces encontramos en un primer momento el modelo conductista. Acuérdense entonces de esas teorías que tenían que ver con el conductismo, Pavlov, Skinner, ¿sí? Que tienen en cuenta la conducta. Entonces dice que este modelo busca entender las formas que tienen las personas de aprender conductas y los aspectos que refuerzan esas conductas. Aquí tenemos reforzadores intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos están relacionados con la personalidad, o sea, rasgos de la personalidad que impulsan a una persona a repetir algo, una conducta específica. ¿Sí? Y los extrínsecos, los que están determinados por el medio donde estas personas se encuentran. Cuando encontramos este tipo de situaciones, es importante, ¿sí? Detectar la conducta, seleccionar el aprendizaje que se adapte al caso y posibilidad de remitir a psicología. Ustedes se dan cuenta que el modelo conductista no necesariamente o digamos, tiene o puede ser desarrollado únicamente por la intervención de trabajo social. Generalmente este tipo de modelos está en la lógica de intervenir de forma interdisciplinar. Nosotros intervenimos a nivel ambiental y el psicólogo, psicóloga, interviene precisamente desde el cambio en esas conductas. Este modelo conductista es muy aplicado, por ejemplo, en entornos carcelarios, en entornos educativos, pero siempre se hace precisamente en una combinación de intervenciones con psicólogos. Recuerdo hace algún tiempo que unas de mis estudiantes en práctica trabajaron de alguna forma este tipo de un ejercicio de intervención en este sentido, donde en una institución educativa de acá de Pasto, en la que encontraron que un niño se recibe la queja, digamos, por parte de un profesor en relación a que un niño de más o menos 9 añitos iba digamos, iba totalmente desaseado al colegio, se encontraba que no se cambiaba la ropa, sus compañeritos no se querían sentar con él, eh, porque no se bañaba, porque olía mal. Entonces, este caso es remitido, lo reciben mis estudiantes
y las estudiantes empiezan a indagar un poco qué es lo que está pasando, hablan con los papás, si bien existían las condiciones para que el niño pueda tener su ropita lavada y bañarse, al parecer el niño estaba como pretendiendo llamar la atención y se decide hacer una intervención de forma conjunta con el psicólogo y se hace uso de estímulos, ¿sí? Se estimula el aprendizaje de conductas ligadas al aseo, toda vez que se está interviniendo la causa, ¿sí? Del por qué él quiere llamar la atención, ¿sí? Esto es una intervención desde el modelo conductista. El modelo cognitivo, que está basado en una premisa fundamental, y es somos lo que pensamos. La conducta está dirigida por los pensamientos, no por los impulsos, estímulos o referencias de imitación. Eso es lo que nos dice el modelo cognitivo. De acuerdo a lo que nosotros pensamos, ¿sí? Desarrollamos acciones, que es un poco como nos movemos en el mundo, ¿cierto? Estamos pensando algo y en relación a lo que nosotros pensamos, hacemos o dejamos de hacer algo. Entonces, el modelo cognitivo tiene en cuenta unos pensamientos básicos, el causal, que es de donde nacen las actuaciones nuestras. El consecuencial es, si yo hago esto, ¿qué puede pasar? Los medios y fines. Esto me lleva a hacer esto y puede que suceda esto y lo voy a hacer a través de. Y la perspectiva es el resultado de todo esto, de esto que estoy pensando y de esto que estoy haciendo, seguramente es esto, ¿sí? Todo está basado precisamente en la forma como nosotros asumimos una realidad y qué es lo que nos lleva a este desencadenamiento de acciones ligadas al pensamiento. Entonces es necesario identificar las distorsiones en el pensamiento, la confrontación con la realidad, el ofrecer datos objetivos para mitigar los pensamientos negativos y el intercambiar significados. Puede suceder, o este modelo cognitivo está ligado precisamente a procesos de intervención cuando hay chicos, chicas en los colegios que llegan precisamente con la idea, con una idea fija sobre su autoestima, y que esto está reforzado precisamente por el ciberacoso y demás. Entonces, es que yo soy fea, es que soy gorda, y por eso a mí me rechazan. Entonces yo me voy a esconder, o ya las personas empiezan a asumir otro tipo de conductas suicidas, asumen conductas de aislamiento y demás, y es que si yo no me dejo ver perspectiva, seguramente a mí ya no me van a molestar. También requiere de apoyo por parte de psicología, donde desarrollamos la intervención precisamente haciendo esto que es, identificamos las distorsiones del pensamiento, la confrontación con la realidad, el ofrecer datos objetivos para mitigar los pensamientos negativos, o sea, pensar en que estos son imaginarios sociales y demás, y empezar a ofrecerle a la persona lo que es la realidad y no lo que el imaginario está haciendo, que lo lleva a confrontar sus pensamientos y que lo lleva a tener esas ideas ligadas a esos pensamientos que tiene. El modelo psicodinámico es un modelo muy ligado al psicoanálisis. Considera las etapas del desarrollo, la existencia del ello, el yo, el superyo, y donde las personas, a través de un ejercicio de acompañamiento, toman conciencia de su pasado. Como ustedes pueden ver, el modelo psicodinámico puede desarrollarse de forma interdisciplinar
pero no lo podemos asumir nosotros así solitos de entrada, y sí, voy a hacer una intervención con un modelo psicodinámico, sino que podemos entrar a apoyar procesos de intervención y formar parte de equipos interdisciplinares, ¿sí? Entonces, aquí la persona es necesario para la implementación de este modelo, la recuperación del hecho que ha sido sepultada en el olvido, ¿sí? Un poco pensando en la forma como Sigmund Freud y el psicoanálisis puro, digamos, nos hacía entender cómo esas situaciones que están rezagadas en el inconsciente pueden llegar a tener consecuencias en el consciente, entender y superar el dolor causado y fortalecer el yo. Como les decía, este es un ejercicio que se hace desde la perspectiva psicoanalítica, donde nosotros podemos intervenir a nivel ambiental, a nivel familiar, generando condiciones para que las personas puedan gozar de un bienestar o de un mejor ambiente en la medida en que también se realizan transformaciones en el entorno. Es allí donde nosotros trabajaríamos a través de intervención indirecta, y ya la intervención directa la haría un psicólogo, y un psicólogo precisamente que sea de la línea del psicoanálisis, que eso requiere generalmente de algún tipo o estudios adicionales, ¿no? Eso es importante que ustedes lo entiendan. Continuamos con el modelo sistémico, que es más familiar, digamos, con nuestras intervenciones. El modelo sistémico nos da la posibilidad de entender cada caso como parte integrante de una compleja red sistémica de retroalimentación a partir de la interacción social. ¿Eso qué quiere decir? Que si una persona está afectada por una situación, pues obviamente su red de apoyo, el grupo social, el grupo, sobre todo su familia, ¿sí? Tiene una relación directa con estas afectaciones o se ve impactada por las afectaciones de las personas. Entonces, el modelo sistémico nos enseña precisamente que las personas pueden, que las familias funcionan como un cuerpo, ¿sí? Como el cuerpo humano. Entonces, el síntoma puede ser, o la manifestación puede ser lo que un miembro de la familia está presentando, ¿sí? Pero la raíz, la causa de todo eso está detrás, sino que ha influido de una forma determinante que hace que esta persona esté manifestando una situación particular. Consumo de drogas en un adolescente como consecuencia de un divorcio, por ejemplo, ¿sí? Del divorcio de los padres. Digamos, puede ser otra situación. La salida del sistema familiar de uno de los miembros de la familia porque hay maltrato, ¿sí? Entonces, es que el chico se voló de la casa, y entonces llegan después los papás y dicen, no, es que él se fue, y cuando ustedes empiezan a indagar se dan cuenta que había maltrato, y esa es la causa. Entonces, yo no podía ver que mi papá le pegara a mi mamá, entonces por eso me fui de la casa. Entonces, él, el menor, el adolescente, está experimentando esos impactos como consecuencia de la violencia, y a raíz de eso decide irse de la casa, y eso es lo que nosotros estamos atendiendo. Relación, causa-efecto, ¿sí? Cuando aplicamos el modelo sistémico, es necesario reconocer la existencia de los subsistemas al interior de la familia. Eso ya lo verán ustedes detenidamente y volverán a retomar también esto en trabajo social familia, cuáles son las funciones de la familia y la dinámica interna, que también ya lo verán de forma más específica en el siguiente semestre con la profe Dianita. El modelo humanista
les decía que la base de toda intervención es el humanismo, ¿sí? Nosotros siempre desarrollamos intervenciones desde la escucha, desde el entender las necesidades del otro. Decirles que el modelo humanista siempre está presente en cualquier tipo de intervención, ¿sí? Porque está ligado a la empatía, a esa posibilidad de facilitar la ayuda al otro, de establecer un clima de cordialidad, de que la persona, independientemente de lo que esté atravesando, sienta que yo estoy aquí para ayudar, lo que les estaba diciendo hace un ratico, sienta que yo estoy aquí no para juzgar lo que hizo, ¿sí? Y que las personas, a través del relato, vayan haciendo un procesamiento sobre los sentimientos ligados al problema. ¿Se acuerdan aquí del significado cognitivo del problema? Entonces, aquí está. Promover la escucha activa. Eso quiere decir precisamente que nosotros, a partir de lo que estamos escuchando del relato en las personas, empezamos a parafrasear, a decirle a la persona, de acuerdo a lo que usted me está manifestando, lo que yo entiendo es lo siguiente, ¿sí? Entonces, eso es parafrasear, eso es entender a la otra persona, eso es llevarlo a buscar y a entender significados que seguramente antes no los tenía. Y desarrollar la empatía, que va precisamente en la lógica de posibilitar un clima donde yo entro en confianza con el otro y la otra persona sabe que puede confiar en mí y sabe que puede tener la posibilidad de hablar de algo que ya no ha hablado con el papá, con el esposo, con la mamá, porque yo no estoy aquí para regañar, yo no estoy aquí para juzgar, sino que estoy aquí para entender. El modelo ecológico, que se basa en la interdependencia de las redes y la naturaleza cíclica de los procesos, muy relacionado con el modelo sistémico, ¿sí? Tienen una relación interesante porque tiene en cuenta la red de apoyo inmediata, el entorno y cómo todo esto se relaciona entre sí y se ve influido lo uno por lo otro, ¿sí? Es necesario trabajar sobre el reforzamiento de los apoyos sociales disponibles, reforzar el entorno de la persona, propiciar la reorganización de la persona y su entorno. Si ustedes me preguntan a mí, casi todas las intervenciones que nosotros hacemos entran dentro del modelo ecológico, ¿sí? Y dentro del sistémico sobre todo, modelo ecológico sistémico en la realidad. Yo les estoy hablando de la realidad con una base muy humanista, ¿sí? Y si ustedes ven el diseño de la historia social, tiene que ver mucho con este modelo, con el modelo ecológico. Es necesario en este sentido el entrenamiento en nuevas habilidades, fortalecer la autonomía de la persona. Entonces, cuando yo les hablo de explorar esos recursos que tiene la persona, cómo ha afrontado situaciones similares en otro momento, está basado en el fortalecer la autonomía, el entrenamiento en nuevas habilidades y en fortalecer la gestión y la coordinación. ¿Sí? Y allí estamos hablando del agenciamiento, de la intervención indirecta o ambiental, cuando hacemos nuestro plan de intervención. ¿Listo? Y aquí encontramos el modelo centrado en la tarea. Finalmente, este modelo se basa en la identificación de un problema concreto, las tareas que hay para superarlo, también está relacionado con el modelo conductista, ¿sí? Está muy ligado a facilitar espacios donde las conductas cambien, muy digamos, ligado a contextos de rehabilitación, de consumos de sustancias psicoactivas. Ustedes se han dado cuenta que en estos entornos la gente también recibe terapia ocupacional y demás, y van desarrollando tareas que los lleven a desligarse de ciertas prácticas, de ciertas conductas, mientras nosotros vamos identificando, percibiendo las causas, ¿sí? De la problemática que llevó a esta persona al consumo. Entonces, a través de tareas en los espacios de rehabilitación, las personas van desarrollando acciones mientras
precisamente se va retomando espacios de acompañamiento para que la persona, una vez identificada la causa, podamos ir saliendo. También es propio en entornos educativos, donde trabajamos con escolares, con adolescentes, para empezar a cambiar ciertas conductas, ¿sí? También es un trabajo que se desarrolla de forma conjunta con otro tipo de profesionales, psicopedagogos, en el caso de entornos educativos, psicólogos en entornos de rehabilitación y demás. Entonces es importante que se elaboren y se ejecuten los compromisos y es importante la revisión periódica de las tareas. Entonces esto también tiene una base muy, muy conductual, ¿sí? Que se basa precisamente en el cambio de ciertas o en la transformación de ciertas conductas frente a la asignación de unas tareas específicas. ¿Listo? Entonces les decía yo, en la realidad nosotros nos movemos bajo el modelo sistémico, el modelo ecológico con una base muy humanista, ¿sí? Eso es lo que nosotros hacemos en la realidad. Bueno, estos son los modelos de intervención con los cuales nosotros desarrollamos o donde se sustentan nuestras intervenciones, ¿sí? Hay ocasiones que en la organización donde ustedes trabajan, en la institución donde ustedes van a trabajar, se asumen ciertos modelos de atención, ¿sí? Y desde allí nosotros nos regimos, nos ligamos a ese tipo de modelo de atención, entonces ya existen unos protocolos de intervención. Y cuando ustedes entran a trabajar, les dicen, nosotros aquí trabajamos bajo el modelo ecológico, ¿sí? Entonces ya ustedes se hacen una idea de cuál es la forma como se interviene. ¿Listo? Bueno, aquí brevemente les voy a mostrar cuál es el ejercicio que van a hacer. Un ejercicio individual. Un ratico. ¿Lo están mirando? Sí, profe. Bueno, aquí está, la historia social. Mírenla, igualita. La diferencia es que ahora ya no la van a hacer con la profe, sino que la van a hacer solitos. Aquí está. Acá está el relato. Mírenlo. Lean bien, no hagan las cosas al afán. Vean sobre quién recae la intervención, ¿sí? Porque si ustedes colocan mal algo, el resto de la historia social está mal. ¿Listo? Aquí está el diagnóstico y valoración técnica, redactadito, por favor, el plan de intervención, la documentación que se adjunta de acuerdo al relato y su firma. Listo. Yo voy a estar atenta a preguntas, pero a preguntas de tipo más metodológico, ¿no? No vaya a suceder como en una ocasión les dejo el mismo ejercicio y una estudiante llegaba y me llamaba por teléfono y me decía, profe, ¿está bien que yo coloque esto o coloque lo otro? ¿Sí? Yo no, no estoy aquí para responder el que sí tienen que colocar y el que no tienen que colocar, ¿sí? Las dudas van más en la lógica metodológica, conceptual, ¿sí? Pero no en que sí coloco o no coloco. ¿Sí? Eso ya lo tienen que ver ustedes. Hemos hecho ejercicios en clase, hicieron un ejercicio en Vinas, les hice la asesoría, lo volvieron a enviar, hicieron los ajustes, entonces tenemos los elementos para realizarlo. ¿Listo? ¿Qué tiempo tenemos? Ahorita tendríamos el tiempo que les estoy dando ahorita, el jueves y el viernes me lo envían. Por favor, no hay más concesiones, creo que el tiempo es suficiente. Lo importante es que hagan un buen ejercicio. Como les decía, ahorita yo les puedo dar 4 horas
para hacerlo, 4 o 5 horas para hacerlo porque estamos aprendiendo. En la realidad, esto se tiene que hacer en menos tiempo porque ustedes van a recibir muchos casos. Dudas, preguntas al respecto, el viernes hasta las 3 de la tarde. Cualquier trabajo recibido después de las 3 de la tarde se califica sobre 4. ¿Preguntas? Profe, Dime. ¿y hay que enviarlo a su correo? A mi correo, por favor. Si tienen dudas, ustedes pueden encontrar las clases donde vimos historia social, diagnóstico, las pueden encontrar subidas. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Elizabeth, Profe, dime. disculpe, en el asunto que le colocamos, Historia social, corte 2. bueno, profe, gracias. Gracias por la pregunta, Erika. ¿Llegó Elizabeth o se lo envió a Víctor? Aquí estoy, profe. Qué pena. Listo. No alcancé a conectarme en la mañana. Ok, entonces te voy a enviar ahorita la historia para que se las compartas a tus compañeros. Vale. La semana entrante hacemos control de lectura del libro, ¿no? Así que, por favor, continúenlo leyendo. Yo ya les digo de qué página a qué página vamos a trabajar. Profe, Profe, usted el caso me lo envía a mí, ¿no? ¿Cómo? No, ya llegó Elizabeth. profe, Ok, listo. ¿será que Profe, el caso ¿qué? lo ¿Perdón? da Classroom? Es que no tengo medios de comunicación ni nada. ¿No tienes WhatsApp? No, profe. Lo subo a la plataforma, no se preocupen, ya lo subo. Regálenme un segundito. ¿Aló? Ya, dame un minutico. Ok. Listo. ¿Alguna otra pregunta en relación al caso? ¿No? Bueno. Listo. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Listo. Elizabeth, ya te lo envié. Sí, profe, ya lo comparto. Listo. ¿Lo compartes, por favor?